Precisamente hoy nos toca hablar acerca del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy, nuestro consolador y nuestro guía esencial. Y yo quiero hoy compartir contigo algo bien importante, y es que durante mi vida yo he experimentado al Espíritu Santo, no solo en mí, sino que también lo he visto en mi familia. Y no hay nada como que tú lo experimentes personalmente, más que oírlo en un testimonio de otra persona. Porque uno puede leerlo en libros, uno puede verlo en películas, uno puede oírlo en testimonios, pero cuando tú lo vives en carne propia, tú te convences que el Espíritu Santo es lo más grande que hay en el universo, es Dios mismo. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba yo joven, pasó algo muy importante, muy fuerte en mi vida, y es que me asaltaron una noche. Yo estaba regresando a la universidad y estaba en un lugar muy peligroso. Iba a tomar un bus, pero ya no pasaban los buses, era demasiado tarde. Y unos muchachos se acercaron. Y yo nunca me imaginé que me iban a asaltar. Y cuando sentí, yo tenía dos muchachos atrás, uno adelante. Los de atrás estaban con cuchillos y el que estaba enfrente tenía una pistola y me encañonó aquí en la cabeza. Y me hicieron caminar, me dijeron: camina o te vamos a matar aquí. Y entonces yo les hice caso. Y me empezaron a llevar adentro de un campo donde habían solo plantas. Y me empezaron a meter en ese campo. Y pues sentí un miedo terrible. Pensé que algo fatal podía pasar esa noche. Y me recordé que en ese campo me habían contado a mí que dejaban tirados los muertos. Ahí en mi país, en Guatemala. Una situación muy violenta, ¿verdad? Y entonces cuando me cayó ese miedo y me dijeron: para aquí. Y entonces yo me detuve y sentía la pistola aquí, sentía los dos cuchillos atrás, y yo tenía las manos levantadas cerré los ojos en ese momento. Y cuando yo sentí, en ese momento yo empecé a llorar y a pedirle a Dios, a clamarle a Dios. A mí, yo me olvidé de los asaltantes, porque era mi vida la que estaba por medio. Y cuando yo sentí, estaba hablando en lenguas. O sea, imagínense ustedes algo en un momento tan poderoso de tu vida, en donde tú puedes pasar al otro lado. Lo que me salieron fueron lenguas. Y yo empecé como si estuviera en medio de un servicio de la iglesia, hablando mis lenguas. Y después, cuando yo abrí los ojos, yo estaba tirado boca abajo. Y yo sentía cómo corría por mi cara y por mi camisa la sangre. Había caído de cara y no supe por qué. Después entendí, tenía un gran golpe, un gran morete acá, como que si el muchacho que tenía la pistola me pegó. Cuando me vio hablando en lenguas, me pegó. Me fui de cara, pero todo eso yo lo armé después en mi mente, pues, porque yo no lo vi, solo vi las señales. Y cuando yo estaba ahí boca abajo en el suelo, me estaban quitando, sentí que me estaban quitando mi chaqueta, mis zapatos. Me dejaron solo con mi pantalón y con mi camisa. Y pasaron una serie de cosas ahí curiosas. Pero al final me dijeron: ¿quieres vivir? Y yo les dije: sí, ¿verdad? Así que tú te vas a levantar entonces y no volteas a ver aquí a nosotros, no nos vas a ver. Tú camina para allá. Y entonces yo les hice caso y me fui. Me dijeron: si no nos haces caso, te vamos a volar la cabeza, me dijeron. Y entonces yo les hice caso y me fui. Y llegué hasta una pared donde ya no podía pasar. Había empezaba ahí un condominio. Y yo tuve que esperar ahí un buen rato solo. Era como las 12 de la noche. No había un alma en ese lugar. Y entonces yo tuve que tarde o temprano regresarme. Y me recordé que había un amigo mío que vivía por ese sector. Fui a tocarle la puerta. Mi amigo se súper asustó cuando me vio todo sangrado. Pensó que yo andaba tomando, que andaba borracho. Y yo nunca en mi vida tomé. Y me pasó a su casa, me dio ropa, me pude duchar. Él estaba muy asustado y me llevó a mi casa. Yo vivía con mis papás todavía, era soltero. Mi papá se puso a llorar cuando me vio. Estaba furioso con los asaltantes. Pero todo eso fue una experiencia que a mí me enseñó a madurar, a ser más prudente. Pero lo que nunca se me va a olvidar es que el Espíritu Santo estuvo conmigo en ese momento. Y saben ustedes
que el Señor le dijo a los discípulos: yo no los voy a dejar solos a ustedes. Los discípulos tenían miedo. Acuérdense que esa era una época violenta, no es como ahora. En ese tiempo crucificaban a la gente. En ese tiempo perseguían a los cristianos. Había terror en los cristianos, porque si a un soldado romano le caías mal, no era que te deportaran, te mataban, ¿sí? O sea, el miedo era grande. Y hoy en día nosotros estamos viendo mucho miedo a nuestro alrededor. Hay mucha gente que tiene temor. Pero les voy a decir una cosa: Jesús nos dijo: ustedes, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar al Consolador. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a aprender un poco más sobre el Espíritu Santo, porque sabemos nosotros mucho de series de Netflix, sabemos mucho del supermercado, sabemos mucho nosotros de los trabajos que más dinero pagan, de dónde pagan las mejores horas, sabemos de dónde hacer buenos paseos, sabemos de Disney, sabemos de Universal, sabemos de muchas cosas. Pero la pregunta es: ¿sabes tú del Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Hablas con Él todos los días? ¿Sabías que tú puedes tener una relación personal con Él como una persona lo tiene, como la tienes con una persona de carne y hueso? ¿Sabías que Él te puede contestar cuando tú le preguntas algo? ¿Sabías que la voluntad del Espíritu Santo es que tú te relaciones con Él de tal manera que Él sea tu mejor amigo y que Él guíe tu vida cada día? Aún en los lugares donde estés parado, donde te podrían asaltar, como me pasó a mí, Él podría librarte en el peor momento de tu vida. A mí me libró. ¿Sabes? Tengo otra historia también, la historia de mi papá. Y es que mi papá tenía conflictos con mi mamá, él no era cristiano, tomaba mucho. Los fines de semana para mi papá era ir a celebrar con sus amigos. Y habían unos conflictos tan fuertes que ya estaban mis papás a punto de separarse, y al final se separaron. Y mi papá se tuvo que ir por su lado, mi mamá se quedó con mi hermana y conmigo. Y entonces, en ese tiempo que él estaba en su soledad, un día, él se despertó de madrugada con una resaca terrible. Y entonces él vio en el aire una cerveza así grandota, sudada así. Uy, la deseaba porque tenía la boca seca. Pero de repente esa cerveza se desapareció y apareció en el aire una Biblia blanca que una amiga de él le había regalado. Y entonces él dijo: me estoy volviendo loco. O sea, él dijo: ¿qué me pasa? Y entonces volvió a ver la cerveza otra vez y dijo: uff. Y de repente se desapareció la cerveza otra vez y volvió a aparecer la Biblia. Y él dijo: ¿qué está sucediendo? Y entonces algo entró dentro de él. Había soledad, había pasado 4 años sin su esposa, sin sus hijos. Estaba, después de tener una casa grande y bonita, estaba durmiendo en un cuarto pequeño, en la soledad, en el dolor. Y él tomó la decisión de ir a buscar esa Biblia que una amiga de él le había regalado, y le había dicho: tú tienes que ir a la iglesia. Y a él le parecía eso un chiste, le parecía algo que él nunca iba a hacer. Pero ese día dijo: por algo estoy viendo esa Biblia, y fue a buscarla y la encontró. Y la agarró y le puso un suéter encima, para que no la viera nadie, ¿verdad? Porque qué vergüenza andar con una Biblia. Y salió a la calle a buscar esa iglesia que su amiga le había dicho, y encontró ese lugar, pero ese lugar estaba cerrado. Y el señor que le abrió le dijo: no, aquí no hay. Imagínense ustedes, el hombre que jamás en su vida había ido a una iglesia, el día que decidieron una iglesia estaba cerrada, y era domingo. Y entonces le dice: no, lo que pasa es que esta iglesia creció mucho, y entonces se fueron para allá, en aquel local que está por allá, en un storage. Y entonces él ya fue caminando y llegó, y estaba una gran iglesia enorme. Y el hombre que estaba predicando ese día se dirigía hacia donde él hablaba. Y habían por lo menos 2,000 personas, pero él miraba que señalaba para donde él estaba. Y entonces él decía: tú que has dejado a tus hijos, tú que has estado borracho, tú que has hecho esto y el otro. Y él decía: pero ¿y quién le contó? ¿Quién le dijo? Y él se hundía en su silla para que no lo vieran. Pero cuando terminó ese servicio, hicieron el llamado al altar, mi papá sintió como si un resorte lo hubiera empujado. Él, lo último en la vida que hubiera querido es pasar allá adelante, porque qué vergüenza. Pero él, algo lo empujó y él pasó. Y él terminó de rodillas en el altar llorando. Sacó toda su amargura, todo su dolor. Y el Espíritu Santo vino sobre mi papá. Y él aceptó a Cristo ahí como su Salvador. Y él empezó a hablar en lenguas. Así como yo hablé en lenguas cuando me iban a matar. Y Dios me salvó.
Él habló en lenguas sin saber nada de eso. Jamás en su vida había experimentado algo así. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y ¿saben una cosa? Mi papá cambió. El hombre que tanto tomaba después, jamás en su vida él volvió a tocar una gota de licor. Nunca. Dios le arrancó eso en ese mismo momento. Yo conozco a un Dios que transforma a los hombres. Yo conozco a un Dios, a un Espíritu Santo que te protege de la misma muerte. Yo conozco a un Espíritu Santo que te contesta cuando tú le preguntas. ¿Sabes? El Espíritu Santo no es una palomita. Dice la palabra de Dios que vieron descender, Juan el Bautista, los que estaban por ahí vieron descender algo como una paloma sobre Jesús cuando fue bautizado. Y oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestado para nosotros. La identidad del Espíritu Santo, que es el primer punto que quiero yo dejar en tu corazón hoy, porque esta es una enseñanza realmente. La identidad del Espíritu Santo es bien importante conocerla. Él es el consolador y el guía prometido. ¿Cuántos han sentido dolor en su corazón? ¿Cuántos algún día se han sentido con necesidad de que les den un abrazo, un apapacho y no tienen quien se los dé? ¿A cuántos les ha pasado que a veces no se sienten comprendidos, sino que sienten que están sufriendo en su vida y sienten una gran carga que no saben cómo compartírsela a otro más? Yo te voy a decir una cosa: el Espíritu Santo está para eso. Y Él está en todas partes. Aunque nosotros estemos solos, realmente Él está ahí con nosotros. Es la persona divina enviada por el Padre en el nombre de Jesús para que esté presente con los creyentes. Si tú eres un creyente, si tú crees en Cristo Jesús, eso es para ti. El Espíritu Santo no es algo ajeno para los pastores, para la gente muy ungida. No, esto es para todo el que cree en Cristo. Su misión es consolar, enseñar, guiar a toda verdad y recordar las palabras de Jesús. O sea, Jesús estuvo aquí en esta tierra hace 2000 años y obviamente no es fácil recordar las palabras de Jesús, a pesar de que están escritas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 versiones de la vida de Cristo. 4 libros que quedaron escritos para que recordemos las palabras de Jesús. Pero por si no cargamos el libro en la mano y por si en un momento determinado tú no puedes consultar la Biblia, Él está dispuesto, el Espíritu Santo, a recordarte las palabras de Jesús, para que tú puedas ser una persona que vive conforme a Jesús. Mira lo que dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Si trajiste tu Biblia, puedes abrirla. Y si no, puedes leerlo ahí en la pantalla. Espero no taparlos mucho. Juan 14, 26. Ahí está. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es que tú recuerdes lo que Jesús nos dejó. ¿Por qué es importante que yo recuerde lo que Jesús dejó? Bien sencillo, porque es la forma de vida que Él quiere para mí. ¿Cómo reacciono yo ante las circunstancias difíciles de la vida? Bueno, pues esa es mi humanidad. Soy una persona natural, común. Entonces yo voy a reaccionar como cualquier común y silvestre va a reaccionar. Pero Él no quiere que tú seas un común y silvestre. Él quiere que seas conforme al carácter de Cristo. ¿Y cómo le hago si yo soy diferente? Bueno, el Espíritu Santo te recuerda a ti cómo actuar. Por ejemplo, si estás frente a una tentación, el Espíritu Santo te va a decir: eso no me gusta, eso es pecado. Y yo quiero que te alejes de eso. Y entonces el Espíritu Santo te va a hacer sentir mal y vas a salir corriendo para no pecar. Yo les quiero decir una cosa: una persona que no tiene a Cristo no tiene al Espíritu Santo. Esa persona no tiene quien le esté diciendo por adentro qué está bueno y qué está malo. Si tú eres creyente, date por dichoso. Porque si tú sientes cargo de conciencia cuando pecas, realmente no es cargo de conciencia. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: el Padre está enojado contigo porque acabas de pecar. No le gusta para nada lo que estás haciendo. Y tú te sientes triste y te sientes mal. ¿Sabes por qué? Porque tienes a un Espíritu Santo que te recuerda cómo es el carácter de Cristo. Juan 16, 13. También siempre el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Está Jesús diciéndole esto a sus discípulos. Él los guiará a toda la verdad. ¿A qué nos va a guiar? A la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Él está conectado directamente con el Padre, está conectado con el Hijo, Él está en las reuniones del cielo y Él viene y te pasa a ti directamente la información. Es como si tú fueras un smartphone y tienes señal directa con el cielo. ¿Cómo? Porque tienes adentro de ti al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué tanto estás cuidando tu relación con el Espíritu Santo? ¿No será que cuidas más tu smartphone y la señal de tu smartphone que tu comunicación con el Espíritu Santo? ¿No será que estás preocupado más de tu teléfono y tienes más relación con tu teléfono, con tu TikTok, con todas las cositas que te gusta ver, los gatitos, los bailes, los jueguitos, pero el Espíritu Santo lo estás ignorando todos los días? Como si Él fuera cualquier cosa, cuando Él es Dios el que te creó con sus manos. Estás menospreciándolo o sustituyendo tu tiempo con Él por cosas vanas que no te dejan nada. Por eso el mundo está como está. Por eso la iglesia está como está. Porque el diablo es tan astuto que nos engaña. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Hispanoamérica? Que venían los españoles en sus grandes barcos y cuando encontraban a los indígenas, ellos les ofrecían espejos, porque los espejos no existían aquí en Mesoamérica. Y entonces les enseñaban y cuando los indígenas se miraban en el espejo, se asustaban. Pero después les gustaba porque se miraban ahí y decían, ese soy yo. Y entonces ellos decían, estos dioses que vienen de otro lado, de las tierras lejanas, traen unas cosas maravillosas, mágicas. Eran espejos baratos. Y ellos se los daban, ¿a cambio de qué? A cambio del oro. Ellos decían, eso que tienes ahí, dame eso y yo te doy esto. Y sí, decían, y le daban una cosa de oro carísima, y ellos les daban un espejito barato, que allá en España los hacían baratos, y se iban con los barcos llenos de puro oro, y les dejaban puros espejitos a los indígenas. Exactamente lo mismo hace el diablo con la iglesia. Dice, aquí te tengo tu red social, aquí te tengo tu jueguito, aquí te tengo. ¿Y qué se lleva él? Tu tiempo, tu relación con el Espíritu Santo, la unción que Él te podría dar, la sanidad que Él podría dar en tu corazón. ¿No te has dado cuenta que te están robando? Yuju, ¿hay alguien aquí o ya se fueron todos? Charles Spurgeon dijo, el famoso predicador, dice, el Espíritu Santo es el gran maestro. Él toma las cosas de Cristo y nos las revela. Sin Él, las Escrituras son un libro sellado. ¿Sabes qué tienes tú ahí en tu Biblia? Un libro sellado. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú no vas a entender nada. Yo he oído gente que dice, sí, pastor, yo trato de leer, pero mira que yo tengo la cabeza cerrada y nada entiendo. No sé, todo el mundo la tiene cerrada normalmente. El que entiende la Biblia, de ese por dichoso, porque el Espíritu Santo se la reveló. Ahí dice en la Biblia, estas cosas las escondiste a los sabios y se las has revelado a mis pequeñitos, dijo Jesús. ¿Y cómo? Es que yo soy muy pilas. No eres pilas. El Espíritu Santo te pasó el chisme. Eso es diferente. A veces nos creemos nosotros muy sabios, ¿verdad? Y no somos sabios, mis hermanos. Y dice que Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo, entre los cuales me apunto en la primera fila. No somos sabios. A los sabios les escondió la sabiduría y nos la enseñó a nosotros. Esa es la función maravillosa del Espíritu Santo. Entonces Él es el consolador y el guía prometido. Él prometió que te iba a llevar a toda verdad. Dice la palabra de Dios que ya no es necesario que alguien nos enseñe, porque Él nos enseñará todas las cosas. Los pastores no mucho hablan ese versículo porque no mucho les conviene, ¿va? Porque quieren mantener una hegemonía sobre sus ovejas. Hermano, yo no necesito mantener hegemonía sobre ti. Tú necesitas al Espíritu Santo, tú no me necesitas a mí. Los pastores seríamos meramente una colaboración de Dios. Pero si la gente tuviera una relación personal con el Espíritu Santo, llegaría a la iglesia a darle palabra al pastor, no a esperar palabra del pastor.
Vendrías a la iglesia y dirías, pastor, estuve con el Espíritu Santo y te dijo, te mandó aquí este encargo. Me dijo el Señor que te dijera tal cosa. ¡Wow! Los pastores estaríamos esperando con los brazos abiertos a las personas para decir, ¿no te dijo algo Dios para mí? Sería al revés. Pero ¿qué pasa? La gente dice, pastor, ore usted al Señor porque a usted Dios sí lo oye. ¿Por qué? Porque no tienes una relación personal. Entonces hoy yo te estoy invitando a que tú veas que la identidad del Espíritu, entonces que Él es tu consolador y Él es tu guía prometido. El Señor no te falló, el Señor no se fue, el Señor Jesús no se fue al cielo y dejó esperando a los discípulos. No, Él nos mandó al consolador. Ahora, que nosotros no recibamos al que nos mandaron, esos son otros $10. Que tú no le des un espacio en tu vida, eso ya es voluntad tuya. Él está haciendo todo el esfuerzo por bendecirte. El segundo pilar que yo quiero compartir contigo acerca del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es bien importante. El segundo pilar es que tienes que conocer el poder del Espíritu Santo. Yo te di un ejemplo en la introducción, lo que pasó con mi papá, en la transformación de su vida, lo que me pasó a mí, me salvó la vida de que me mataran esos ladrones. ¿Sabes? Hay más que eso. El poder del Espíritu Santo resucita a los muertos. Él es el que resucitó a Jesús. Jesús se murió de veras. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que como Él es Dios no murió. No, hermano. A Jesús le dieron un cuerpo de hombre. ¿Sí? Él sufrió todo lo que un hombre podría sufrir. Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue clavado ahí en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y murió y estuvo 3 días bien muertecito, hermano. Él era un cadáver. A él lo metieron en una tumba. Y sabes una cosa, estaba tan cadáver que los discípulos estaban desesperanzados y llorando por él. Dijeron, se acabó todo, estaba buenísimo, pero se acabó. Lástima que lo bueno dura tan poco. Y lloraban, hermano. Y de repente uno de ellos se acordaba y decía, pero Jesús dijo algo que al tercer día, como que, y Tomás decía, cállate, Pedro, no, hombre, que anda resucitando Jesús. Nadie había resucitado. Bueno, habían visto a Lázaro, que había resucitado, pero no creían que su maestro iba a resucitar. Y mis hermanos, al tercer día, la gran noticia, a través de las mujeres que fueron a buscarlo a la tumba para atender a las costumbres que tienen los judíos antiguos, que tenían, ¿verdad?, de embalsamar al cadáver. No pudieron, no había, se había levantado. Y entonces, hermano, se aparece ese Jesús resucitado a sus discípulos y de ahí cambia toda la historia. Porque tú y yo no estaríamos reunidos el día de hoy si Jesús estuviera en la tumba. Estamos aquí reunidos porque Jesús está vivo. ¿Y sabes qué poder lo resucitó Él? El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo te parece? Ese es el poder que está disponible para ti. Hermano, a veces nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas. A veces nos desgastamos, ya no aguantamos, decimos, ya no más, llévame, Señor. No, si el Señor te dice, no te voy a traer, si te toca un montón de cosas que vivir todavía, lo que tienes que hacer es llenarte de mi presencia. Lo que tienes que hacer es buscarme, lo que tienes que hacer es usar mi poder, aprovecharlo. Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes conocen esto de memoria. Pero la pregunta es si lo estamos viviendo. Miren lo que dice aquí, lea ahí en la pantalla. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta a las últimas partes más lejanas de la tierra. ¿Saben, mis hermanos? Si esto los cristianos lo estuviéramos viviendo, otro gallo nos cantaría. La situación estaría muy diferente. Los cristianos no andarían asustados ahorita. Yo miro muchos cristianos asustados, hermano. Hasta pastores asustados miro yo ahorita. ¿Sabe por qué? Porque han perdido su relación con el Espíritu Santo. Porque se les apagó el fuego.
ya no lo sienten, ya no hay una relación, ya no hay confianza, se perdió esa relación y por lo tanto se perdió la fuerza interna que el Espíritu Santo da. Entonces, ¿qué sustituye a la fuerza del Espíritu Santo? El miedo, la soledad, el vacío, la tristeza, la amargura, el resentimiento, ¿sí o no? Y se siente adentro y eso nos envenena. Hemos estado envenenándonos de las cosas que produce nuestra propia humanidad o las cosas que produce este sistema diabólico que hay en el mundo, porque no nos hemos llenado de la presencia del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo, del Espíritu que vive en ustedes. Mis hermanos, la promesa que está haciendo es una promesa terrible, tremenda, grandiosa. Nos está diciendo en Hechos 1:8 que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? Para orar por los enfermos y se sanan, para orar por el que está vacío y se llena, para orar por la persona que está endemoniada y se libera, para orar por cualquier situación y ver el respaldo mismo de Dios. Ese es el poder que le dieron a los discípulos. ¿Cuántos quieren tener ese poder en su vida? Amén. ¿Qué necesitamos? Tener una relación con el Espíritu Santo. Hoy sentimos la presencia de Dios acá, ¿o no? En medio de las alabanzas, de las trompetas, los trombones, el Señor tocó. Ese es el poder de Dios. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Eso lo hace solo Él. ¿Y se siente bien o no se siente bien? Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto pagaríamos por ello? No se puede pagar, no tiene precio. No hay una farmacia, no hay un Walmart donde lo venden. Esto lo da gratis Dios. Apreciémoslo. Por el ser gratis no significa que no valga, porque se pagó la sangre de Cristo para que tú tengas acceso a ese Espíritu Santo. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos vive en ustedes. Resucitó a Lázaro, resucitó al mismo Jesús. Te resucitó a ti de entre los muertos, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero Él te convirtió y te hizo una persona salva. Y ahora tú proclamas el nombre de Cristo y vas para el cielo. Ese es el Espíritu Santo que nosotros conocemos. El predicador D.L. Moody dijo: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado. Y no lo verá hasta que ese hombre se rinda completamente al Espíritu Santo. Te pregunto, ¿tú ya viste una conversión, una transformación poderosa en tu vida o sientes que falta todavía? Si tú sientes que falta, no lo has visto porque no has permitido todavía que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Dale el control total de tu vida al Señor y vas a ver un cambio impresionante. Y como tercer punto, tengo dos más. Tercer punto, la obra interior del Espíritu Santo es bien importante conocerla. ¿Cuál es la obra interior? ¿Qué es lo que hace adentro de ti? Él santifica, da dones y te hace su morada, su vivienda. ¿Saben ustedes que nosotros somos como un tabernáculo móvil del Espíritu Santo? Antes, en la antigüedad, el pueblo de Israel andaba con sus sacerdotes, llevaban cargada el arca. Nadie podía tocar esa arca, solamente los sacerdotes tenían el permiso de cargarla con unos grandes bastones que tenían así, y era una liturgia, hermano, que alguien tocaba el arca y caía muerto, porque ahí contenía la Shekinah de Dios, la presencia misma de Dios. Y el sacerdote se preparaba un año para poder entrar hasta el lugar santísimo donde estaba ese tabernáculo, donde estaba esa arca de la presencia del Señor. Y entonces ahí, el Señor, el Espíritu de Dios, el Shekinah, hablaba con el sacerdote y el sacerdote salía con el pueblo y le decía: el Señor dice tal o cual cosa. Una vez al año. Hoy en día, mis hermanos, ¿saben cuál es el tabernáculo? Nosotros. Tú eres un tabernáculo formado por las manos de Dios. Y el día que tú recibiste a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino y se posó adentro de ti, como se posó la Shekinah adentro del arca.
Tú eres un arca móvil de Dios. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 al 23. Escucha esto, qué importante. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿A cuánto les gustaría ser libres de la ley? Que la ley no tenga que ver con usted. Ahí está la clave, se la estoy dando ahorita. ¿Quiere usted que la ley no lo persiga? Llénese del Espíritu Santo. Ahí no hay ley. Todo lo que va a venir a usted van a ser puros frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué frutos va a andar dando usted ahí en la calle? Pues va a decir, ay, esta persona cristiana, cómo lo ama a uno, hombre. Solo lleno de amor, vive toda la vida. Siempre vive feliz, vive con gozo. Siempre tiene paz, nunca lo miro estresado. Ay, tiene una paciencia de santo. Ay, es re buena gente, es súper benigno, nunca tiene nada malo. Es una persona bondadosa, es una persona con una fe impresionante. Es una persona con mansedumbre, tiene un dominio propio que yo no puedo entender cómo le hace. ¿Te gustaría que la gente hablara así de ti? ¿Sabes que se puede? ¿Y cómo? No va a ser tu obra, no va a ser tu esfuerzo. Yo me voy a proponer ser la mejor persona. No, hermano, peor nos ponemos cuando hacemos eso. El único que nos puede cambiar a nosotros se llama Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes una relación diaria con Él, Él cambia todo lo malo en ti y lo vuelve bueno. Si eres una persona muy enojona, te pones una persona bondadosa y suave. Si eres una persona impaciente, te pones muy paciente. Si eres una persona que no tiene fe, que siempre está con un miedo de lo que va a pasar en el futuro, te vuelve una persona llena de fe y tranquila y confiada. ¿Cuántos quieren esas cosas en su vida? Bueno, hoy te estoy dando la clave bíblica. Necesitas al Espíritu Santo. Por eso le cantamos aquí en esta iglesia, Espíritu Santo, te necesito. Estoy sediento de ti. No vayan a pensar ustedes que solo son letras bonitas de canciones. No. Lo cantamos porque es bíblico, porque necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Mire lo que dice acá, qué importante. Primera Corintios 6, 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de Dios y que ustedes no son sus dueños? Hoy algunos se enteraron que no son dueños suyos, porque usted carga su ID, usted dice, yo soy el dueño de esto, es mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. No, le cuento que no le pertenece ni su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu. Porque usted un día le dijo al Señor Jesús, yo te entrego mi vida. ¿Se lo dijiste o no se lo dijiste? Vayan pues, entonces si se la entregaste, ¿cómo va a ser tuya? Algunos a veces hacen así, ¿verdad? Dicen, yo te entrego, pero solo un ratito, y se la llevan de regreso para la casa. Si tú no te rindes de verdad a Cristo, si tú solo se lo dijiste del diente al labio y te llevaste tu vida de regreso para la casa, entonces no tienes a Cristo. Si tú te rendiste de verdad a Cristo y le dijiste, toma el control de mi vida, ahora tu vida le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Y por lo tanto, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y ese templo que tú eres no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Entonces tú tienes que tener ese templo en pura santidad, guardado y apartado para Él, porque Él se enoja y se molesta cuando tú pecas. ¿Estás pecando? ¿Cuál es tu pecado favorito? Si tienes un pecado favorito, te voy a decir que no estás solo. Todo cristiano tiene su pecado favorito. No lo dicen porque si no le quitan el privilegio, pero lo tienen. Y el Espíritu Santo lo sabe. Es más importante tu relación con el Espíritu Santo que tu privilegio en la iglesia, mi hermano. Mejor sería que tú dijeras, pastor, ya le devuelvo los privilegios ahorita me quiero meter con el Espíritu Santo. Nadie dice eso en las iglesias, nadie. La gente en las iglesias siempre está preocupada de su privilegio, pero no está preocupada de tener una relación maravillosa con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, Efesios 1:13 dice, también ustedes
luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí estamos aprendiendo nosotros que el Espíritu Santo es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño y Él escogió habitar adentro de nosotros. No es como los antiguos, que el Espíritu Santo venía sobre Elías, venía sobre Enoc, venía sobre Moisés. No, con nosotros no es igual. Con nosotros el Espíritu Santo está adentro. Ya no está contigo, está en ti. Por eso cuando tú pecas con todo el Espíritu Santo estás pecando y te sientes mal. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo así. Dice que lo contristamos, lo ponemos triste cuando pecamos. Ya no podemos decir voy a huir de Dios. No, si ahí lo llevamos adentro. Por eso dice también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados. ¿Por qué fuiste sellado? ¿Para qué se sella algo? Si yo escribo una carta y le pongo un sello, ¿qué significa? O sea, garantiza que yo la escribí, tiene mi sello. Dice del departamento de tránsito. ¡Pach! Nadie puede falsificar aparentemente ese sello. ¿Podrá alguien falsificar el sello de Dios? ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. El día que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué hicieron contigo? Este pertenece a Dios. Propiedad de Dios, no tocar. ¿Y sabes que el diablo no te puede tocar? No puede. Si no le has dado de arriba. Él tiene que pedir permiso. La gente le tiene más temor al diablo que el temor que le tiene a Dios. ¿Y sabe quién es el que manda? Dios. ¿Y entonces por qué le temes al diablo? Si tú eres sellado por el Espíritu Santo, no te puede tocar. Pero si tú le abres las puertas al diablo, obvio que se va a meter. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a nuestra relación con el Espíritu Santo. La gente piensa que el Espíritu Santo es una brisa, un airecito, una electricidad. No, mi hermano, el Espíritu Santo es una persona divina. Te conoce, te anhela, te cela ardientemente, te lleva y te acerca al Padre, trabaja en equipo con el Hijo. O sea, esto es una cosa maravillosa, es Dios mismo expresado en 3 personas para con el hombre. Martín Lutero dijo, el Espíritu Santo ha sido llamado el dedo de Dios. Si el dedo de Dios está aquí, la mano de Dios está aquí. Y si la mano de Dios está aquí, todo su poder está aquí. Miren qué tremendo Martín Lutero. Por algo fue el padre de la Reforma cristiana. Por algo sacó Martín Lutero, Dios usó a Martín Lutero para sacar a la gente de la iglesia católica, hermano, arrancarla. Se estaban torciendo los cristianos. Y los arrancó con el poder del Espíritu Santo a una vida renovada de entendimiento de la palabra. Al católico le vedan el aprender la Biblia. Si tú eres católico, te quiero decir una cosa, vuelve a las Escrituras. Agarra tu Biblia. Que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Lee lo que está escrito. Vuelve a los principios de Dios. Con todo y tu catolicismo, tú puedes ser una persona llena del Espíritu Santo, pero la mayoría no lo son, hermano. He hablado con muchos católicos y me he dado cuenta que ni siquiera saben que pueden tener una relación con el Espíritu Santo. Piensan que es una palomita que tienen de adorno ahí en su sala. Y nada que ver. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que los evangélicos que creen que saben más, tampoco están llenos del Espíritu Santo. Dicen, no, yo salí del catolicismo. Sí, hermano, pero saliste para hacer casi lo mismo, pues solo te cambiaste de la misa al culto, pues, del cura al pastor. Algunos me dicen a mí, por aquí en Oxnard, me dicen, padrecito, me dicen curita. Pero hermano, no va a ser el cura, no va a ser el pastor, no va a ser el catolicismo ni ser evangélico lo que te va a cambiar. ¿Sabes qué te va a cambiar? El Espíritu Santo de Dios. No es religión, es relación. Hermano, nunca estés promoviendo una religión. No promuevas una religión. Promueve a Cristo. Promueve la palabra de Dios.
promueve al Espíritu Santo y vas a ver tú que eso va a impactar más. Y cuarto y punto final, el Espíritu Santo, nuestro amigo íntimo. Tenemos una dependencia diaria y debemos de no apagar el fuego del Señor. Él quiere ser tu amigo íntimo. Él quiere ser tu mejor amigo. ¿Tienes un buen amigo aquí en la tierra? ¿O una buena amiga? Tal vez tu esposa es tu mejor amiga, tu esposo es tu mejor amigo, no lo sé. ¿Tienes alguien que quieres mucho aquí en esta tierra? Que dices tú, mi compadre, si me echa ganas, siempre que yo le pido algo, yo cuento con él. Bueno, el Espíritu Santo quiere ser mejor que esa persona. Quiere que cuando tú estés metido en un problema, en el primero que tú pienses, no sea en llamar a tu jefe o al tío rico para que te dé un préstamo. No. Que pienses en él. Que tú le digas, aquí estoy, Espíritu Santo, te necesito, estoy pasando por un momento difícil, ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él es fiel, Él es tu amigo. Nada más que tú todavía no eres el amigo de Él. No sé si me explico, una amistad tiene dos vías. Yo te puedo decir, yo soy tu amigo, pero si tú no me volteas a ver, ¿qué amigos vamos a hacer, verdad? Pero si tú me dices, yo te doy mi amistad de regreso, entonces la amistad crece. Eso es lo que necesitas hacer con el Espíritu Santo. Yo necesito hacer eso, tú lo necesitas hacer. Empieza a verlo como tu mejor amigo, que no se apague el fuego de Dios en ti. Hermano, Efesios capítulo 5, versículo 18. Dos escrituras más y terminamos. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino. Por si usted piensa que no está escrito en la Biblia, ahí en su Biblia católica o evangélica está escrito. Por favor, no ignore las escrituras. No se pongan a decir, no, es que el vino no es pecado, que el vino se toma para la Santa Cena. Tranquilo, no revolvas las cosas. O sea, una cosa es la santidad de la Santa Cena, un acto que se hace con temor de Dios, con santidad. Y otra cosa que tengas una botellal de vino ahí en tu casa. No te des permiso, hermano, no te des permiso. Eso no agrada al Espíritu Santo. Aquí lo dice. No se emborrachen con vino. ¿Y para qué compra la gente el vino? Para tomarse unos 5 gramos. No, hermano, ahorita para el 4 de julio le jalaron un montón con el churrasco, con la carnita asada. Hasta los cristianos echaron hasta de repente ya no solamente el vinito, sino tequilazo también. Ahí estaba el Espíritu Santo viéndote. Te estaba viendo, se contrista, se pone triste. Por eso es que tu vida está menguada, porque has estado lejos de la amistad del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Ese es el problema con el licor. Te lleva al desenfreno. Si no, pregúntale a los de tránsito, porque estaban diciendo no, si va a beber, no maneje, ¿verdad? Porque ellos saben que se desenfrenan y si se desenfrenan se van a chocar. O sea, ¿ya te diste cuenta? Si en tu vida tú pierdes los frenos, hermano, te va a ir mal. El Espíritu Santo es contrario. Dice aquí, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces te está dando la alternativa. Te está diciendo, ¿te gusta el trago? ¿Te gusta sentir esa sensación? No seas tonto. No busques el placer en eso. Déjalo a un lado. Eso te va a destruir. Mejor busca el placer de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo tiene la capacidad de embriagarte, de emborracharte, pero no te da resaca. El vino, el licor, te da resaca, te destruye, te hace pedazos el hígado, te destruye tus relaciones sociales. El Espíritu Santo te trae salud, te trae paz, te trae gozo, no te da resaca, tienes una amistad con Dios. Pareciera como que uno se emborracha, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo lo llena, uno se siente así como, después así todo, como relajado. Eso, hermano, eso es maravilloso. Búscalo todos los días. Acércate a Él y Él tiene esos beneficios para ti. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Uno de los versículos más cortos de la Biblia. ¿Cómo dice? Primera Tesalonicenses 5, 19, ¿qué dice? Ese se lo aprenden hoy de memoria de una vez. No apaguen al Espíritu. Ya está, pues ya lo saben. Miren, tan fácil, pero lo que dice no es fácil, ¿verdad? Apagar al Espíritu Santo. A cada rato lo apagamos, hermano.
Si tú dices una palabra mala, una palabra soez, una palabra altisonante, ¿cómo le podríamos llamar normalmente? Una maldición, se apaga el Espíritu Santo. A él no le gusta eso. Si tú dices una palabra negativa, reniegas, te quejas, apagas el Espíritu Santo. Si tú dices una palabra que no es de fe, sino que dices, ay, de plano que, ay, ahora que firmaron esa nueva ley, de plano nos va a llevar la llorona. Hermano, entonces apagas al Espíritu Santo. No estás hablando palabras agradables a Dios. Que todo lo que salga de tu boca, lo que salga de tu corazón, sea agradable al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15, y con esto termino. Esto es muy importante. Mira lo que dice acá, Romanos 8, 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Qué siente la gente? Hasta los cristianos, hasta los pastores. ¿Qué está pasando? ¿Sientes miedo? Ay, sí, esto como que me traía una manzana. Ok, tranquilo. Mire lo que dice acá. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es adopción? Que lo adoptan a uno. ¿Han oído ustedes? A fulanito ese es adoptado. Lo adoptaron como hijo. Entonces el espíritu de adopción nos hizo hijos de Dios. Dice, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Es como cuando tú dices en inglés, daddy, con cariño. Si no dices father, no, dices daddy. Los judíos dicen Abba. Es como que dijéramos papa o papi. Es con cariño, con cercanía, como yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de amar a su papá o aman a su papá si todavía lo tienen. ¿Cuántos sienten amor por su papá? Ok. ¿Cuál era la expresión de cariño hacia él? Papá, papi, daddy. ¿Sí? Igual tú le puedes clamar a Dios, Abba, papito, mi papi. ¿Por qué? ¿Por qué le dices así? Me dieron el espíritu de adopción. Ya no soy ajeno a él. ¿Y quién me trajo ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Yo te quiero decir hoy, termino con una cita de A.W. Tozer. Dice, el Espíritu Santo no es una influencia benévola, es una persona infinita y eterna, digna de nuestra adoración, nuestra fe y nuestro amor. Alguien me dijo por ahí, es que el Espíritu Santo jamás pide adoración. Es cierto, el Espíritu Santo lo que te motiva es adorar al Padre. Pero sabes una cosa, Él es el motivo de la cercanía más grande que hemos de tener. O sea, ustedes han oído que la gente dice, ay, yo como adoro a mis hijos. ¿Han oído esa palabra? Sí. ¿Estará bien? ¿Estará bien eso? Que adoremos a nuestros hijos. ¿Son dignos de adoración? ¿Y entonces? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién es digno de adoración? De alguna manera yo puedo decir que el Espíritu Santo es adorable. Tal vez teológicamente dice, no, él no pide adoración, se la pide al Padre. Ok, pero es que es tan íntimo, ¿sí? Tener ese amor tan cercano a él. Yo quiero llegar a estas conclusiones ahora entonces. El Espíritu Santo es el regalo esencial del Padre y la promesa cumplida de Jesús, nuestro consolador, guía, fuente de poder, sello de salvación. Conocerle íntimamente no es opcional, es vital para vivir en el propósito de Dios y ser instrumentos eficaces en su reino. ¿Cuántos quieren ser eficaces en el reino? No es opción, hermano. Necesitamos una relación con Él. Acércate hoy mismo. Busca ser lleno del Espíritu mediante oración, alabanza sincera. Sumérgete en la palabra que Él inspira. Obedece su voz, no apagues el fuego. Permite consolarte, guiarte, transformarte y usarte como nunca antes. Tu vida en Cristo depende de esa relación diaria. Yo quiero que ministremos esta palabra. Y quiero pedirle a mi esposa que puedan poner una música suave al fondo. Y si tú quieres
arrodillarte, ponerte de pie, como tú quieras, sube. Y dejar que el Espíritu Santo te ministre en este momento. Enséñame más de tu presencia. Rodéame hoy con tu dulce unción. Levanta tus manos. Haz que mi tierra seca y árida dé fruto. Ven, Santo Espíritu, enséñame más de ti. Enséñame más de tu presencia. Rodéame hoy con tu dulce unción. Haz que mi tierra seca y árida dé fruto. Ven, Santo Espíritu, enséñame más de ti. Recibe de él hoy. Espíritu Santo, hazme ver manifestado tu poder. Espíritu Santo, tu presencia haga milagros en mi ser. Espíritu Santo, hazme ver manifestado tu poder. Espíritu Santo, tu presencia haga milagros en mi ser. Recibe lo que Él tiene para ti. Eso es, llénate, recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí en casa recibe también. Recibe su toque. Recibe su sanidad. Recibe fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Recibe liberación ahora en el nombre de Jesús. Recibe. Enséñame más de tu presencia. Rodéame hoy con tu dulce unción. Haz que mi tierra seca y árida dé fruto. Ven, Santo Espíritu, enséñame más de ti.